UTE Cetera. Allí está Jacqueline, bueno, para hablar justamente de este cuadernillo acerca de el tema Maldonado en las escuelas. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes, Jorge. Así es, Chile al 600, en la sede Cetera. Estamos junto a Guillermo Parodi, que es secretario adjunto UTE Cetera de Capital. Buenas tardes, gracias por recibirnos, Guillermo. Se conoció la noticia, varios docentes no pudieron hablar del tema en las clases porque se lo pidieron, y en este momento en las redes sociales hay un movimiento de padres que piden que no se trate el tema en las aulas. ¿Ustedes tienen información? ¿Se está hablando del caso de Santiago Maldonado en las escuelas? Sí, es un fenómeno que se da en las redes. Los conocemos, sabemos cómo se intervienen en las redes. La realidad es que hoy en todo el país, en la inmensa mayoría de las aulas, desde el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, estuvimos hablando sobre la desaparición de Santiago Maldonado, estuvimos hablándolo justamente hoy en el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Lo hacemos siempre en el marco de los derechos humanos, como lo viene haciendo siempre Cetera. Lo hicimos cuando fue el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, lo hacemos cada 24 de marzo, cuando volvemos a conmemorar lo que fue el golpe militar y los más de 30.000 detenidos desaparecidos que tiene nuestro país. La temática de los derechos humanos no es algo novedoso, no es algo nuevo, es algo que para nosotros es una política constante. Siempre recordamos en estos casos que el primer asesinado de la dictadura fue un maestro, fue Isauro Arancibia, secretario general de Cetera, que fue asesinado de 120 balazos por la dictadura militar la noche del 24 de marzo de 1976. Por eso nosotros, porque no queremos que se vuelva a repetir esa historia en la Argentina, la historia de los 30.000 detenidos desaparecidos, es que hoy hemos iniciado esta campaña en todas las escuelas del país para poder visibilizar lo que son los derechos humanos, lo que es el respeto a la vida, lo que es el derecho a la protesta que cada uno puede ejercer y cuál es el rol y la responsabilidad del Estado cuando ocurren estas situaciones. Jorge, Parodi te está escuchando. Sí, Parodi, ¿qué tal? Buenas tardes. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, yo tengo aquí uno de los cuadernillos para la escuela secundaria, es que directamente se habla de que a Maldonado se lo llevó la gendarmería, cuando es algo que todavía la propia fiscal dice son débiles los argumentos que hay con la gendarmería. ¿Usted qué dice a esa pregunta? Cada vez que hay un detenido desaparecido es la misma polémica, que si está comprobado o que no. Es lo mismo que pasó con los 30.000 detenidos desaparecidos. Si hubiera una prueba fehaciente sería un detenido. Si lo hubieran asesinado, hubiera sido un asesinado por la represión policial o por la represión de las fuerzas de seguridad. Lo que hay acá es testigos que dicen que vieron a Santiago Maldonado en los lugares del hecho y vieron cómo lo llevaban en la camioneta de gendarmería. Por eso no solo nosotros, lo dicen los organismos de derechos humanos, lo dicen los organismos internacionales que le están reclamando al Estado, al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aparición con vida de Santiago Maldonado. No es un invento de los docentes, no es un invento de los sindicatos docentes, de la Cetera, es lo que está pasando en la Argentina. Por eso hoy estamos hablando de que es el primer detenido desaparecido en democracia. Por eso nosotros hacemos responsables, conjuntamente con todos los organismos de derechos humanos, a la Fuerza de Seguridad, en este caso la Gendarmería, y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Por eso nosotros decimos que es un detenido desaparecido, si no, sería otra figura. Históricamente, cuando es detenido desaparecido, todo el Estado siempre se ha caracterizado por decir no está, no se sabe, no hay pruebas de que hayan sido la Fuerza de Seguridad. Cuando esas son las respuestas, es que seguramente esa figura es la que corresponde. Es un detenido desaparecido y hay una responsabilidad del Estado directamente involucrada. Ahora bien, para hacer este cuadernillo, ¿qué se tuvo en cuenta? ¿Con quién se debatió? Porque también lo que dicen las críticas es que esto se tomó sin el debate necesario, que tiene una mirada sesgada de lo que ocurrió. Y yo no sé, por ejemplo, cómo lo tomaron, si hay docentes que en las escuelas no están tan de acuerdo con esto, si tuvieron algún debate interno sobre cómo presentar este tema. ¿Cómo se presentan los temas? Primero, nosotros tenemos una ley nacional de educación que entre los primeros puntos establece el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos y establece a la escuela y al sistema educativo como garante de los derechos humanos. Segundo, el diseño curricular, que es el documento que dice qué se tiene que enseñar, qué materias, qué contenidos, habla de que los docentes debemos inculcar los valores de la democracia, los valores de los derechos humanos, la figura de lo que es el respeto a los derechos humanos.
Todo lo que hicimos nosotros está enmarcado en el diseño curricular, está enmarcado en las normativas, en las leyes nacionales, en muchas leyes provinciales también está estipulado, en la Constitución Nacional. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos no es un tema antojadizo que se nos ocurrió. Lo que estamos haciendo es respetar el diseño curricular, respetar las leyes y adecuarlos al momento que se está viviendo. La Argentina está viviendo en este momento esta situación de tener un detenido desaparecido. Lo que hacemos los docentes con las herramientas pedagógicas, con las herramientas educativas que tenemos, trabajar esta problemática en la escuela. ¿Tuvieron ya algún tipo de información, o por ejemplo, o sugerencia o orden directamente de parte de las autoridades educativas, ya sea de la ciudad o de la nación, respecto de este debate? En algunos casos no se dejó hacer, no se permitió. ¿Qué es lo que está pasando dentro de las escuelas? Incluso me gustaría saber si hay algunos docentes o alumnos o padres de alumnos, ya no hablo de las redes, sino en en el diálogo cotidiano que tienen ustedes, si alguien se ha quejado por la forma de tratar este tema. La inmensa mayoría de las escuelas se trató el tema, en muchas escuelas participaron las familias. Sabemos, básicamente lo conocemos por los medios, que hay algunos padres que no han querido que este tema se trate. Yo quiero recordar, el 24 de marzo de este año nosotros elaboramos también un material para trabajar en las escuelas y hubo también un movimiento similar, hubo un video que estuvo circulando en el cual le decía, decile a tus maestros que te cuenten la historia completa. Cada vez que tocamos el tema de derechos humanos, hay algunos sectores que no quieren que lo hagamos, que se sienten perjudicados. Nosotros lo que hacemos es nuestra tarea docente. Nuestra tarea docente dice que en el diseño curricular, que es parte esencial, aparte de las leyes nacionales, el respeto a los derechos humanos, y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir impulsando. Los temas que se tienen que debatir, que están contemplados en el diseño, que están contemplados en las leyes, no son temas electivos, no son temas que se ponen a consideración ni de los docentes ni de las familias. Son temas que tienen gran consenso en la sociedad y por eso nosotros los llevamos y los debatimos en la escuela. Parodi, por último de mi parte, la acusación que se hace de las autoridades educativas del país tiene que ver con la utilización, dice, político-partidaria de este tema, que estamos en medio de las elecciones, que en otro momento se trató y que ahora se está utilizando esto de alguna manera partidaria para justamente criticar al gobierno, acusándolo directamente de la desaparición. Bueno, quien vea los materiales va a ver que no hay ningún contenido partidario. Sí hay mucha referencia al tema de derechos humanos, los temas de derechos humanos no tienen partido político. Si el momento coincide con una elección es porque Santiago Maldonado fue desaparecido hace 29, 30 días. En este momento que estamos en pleno proceso electoral, no elegimos nosotros el momento. Creo que sería mucho más importante que las autoridades del Gobierno Nacional, tanto el Ministerio de Educación de la Nación, pusieran en valor el tema de los derechos humanos, de la misma manera que el Ministerio de Seguridad pusiera en valor el tema de los derechos humanos y todos como sociedad nos pudiéramos preguntar y obtener respuesta a dónde está Santiago Maldonado. Parodi, por mi parte, gracias. No sé, Jacqueline, ¿vos querés hacer una pregunta más? No, bastante completo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, perdón, de aquí vamos.